Gala. Quizá el gran punto con el que difiero con Viri es en la idea de que podemos resolver el país simplemente reescribiendo las leyes, porque como ella ya lo dice, las leyes están escritas muy bonitas, nos protegen mucho a Eres un todos, pinche narco. pero pues puede ser, si ese es el nombre que tienen para esas cosas, pero la verdad es que aunque las leyes estén muy bien escritas, deliberadamente no se aplican. O sea, Claudia Sheinbaum está en redes es incluso... presumiendo que la Ciudad de México tiene algunos de los mejores restaurantes, pero esos de mejores restaurantes viven de la explotación. Prácticamente... ¿Qué? Perdón, voy al baño. Nada más recuérdame que hable de eso del salario mínimo, porque eso es exactamente. Voy a justificar tu punto. Nótatelo en la ¿Va a ser palma, del uno o sí, del dos? en la manita. De los dos. Ah, Bueno. No, pero o sea, lo que dice el Hobbit incluso tiene... me mandas foto. O sea, tiene eso mismo, es un como un argumento a favor, no es anarquismo, güey. O sea, la idea de que existe un Estado es hacer racional la vida humana. O sea, si no va a haber racionalización, si no vamos a tener una pinche repartición cerebral de los medios del mundo y de las oportunidades de esta tierra, pues entonces hay que vivir en la puta selva, cabrón. O sea, si nos vamos a atener a la irracionalidad y al abuso, pues vamos a agarrarnos a pinches palazos afuera del metro todos. Los ¿Qué es lo que pasa algonquianos. cuando haces unas leyes? ¿Qué es lo que pasa cuando haces unas leyes muy bonitas, pero no las aplicas, güey? Hay irracionalidad. O sea, no hay Estado. No Es hay, que- no hay motivo para estarlos organizando ni hacer todo este pinche circo, toda esta faramaya. Podría citarte varios ejemplos históricos en los que ha habido racionalidad y ha habido autoorganización sin Estado, en las que se tienen otro tipo de acuerdos que incluso abarcaban toda América del Norte, ¿no? En un lugar de Mississippi que hoy es un parque nacional histórico, hay una ciudad del tamaño de Babilonia, bueno, los restos de una ciudad del tamaño de Babilonia, pero que realmente no eran de una civilización como tal, ni eran de una lengua, ni de una sola tribu, sino que era el lugar donde se reunían todas las tribus de cazadores y recolectores del mundo, ¿no? Entonces ahí tenían como un cierto tipo de intercambio, tenían un cierto tipo de racionalidad, pero no tenían un estado, cada quien se gobernaba a sí mismo. Eh, por otro lado, aquí parece que tenemos lo peor de dos mundos, ¿no? Por un, No hay racionalidad. por un lado tenemos un poder arbitrario que nos está diciendo qué hacer y si no te acatas entonces te echan a la Guardia Nacional y te matan. Y por otro lado no están cumpliendo con su labor, simplemente están justificando su posición por medio de cifras y por medio de tal. El gran ejemplo es la impartición de justicia. ¿Para qué tenemos fiscalías si cada vez que hay un feminicidio nos van a decir se mató sola? ¿Cuál es el punto entonces de tener organizaciones de impartición de justicia? Y en el último invitado que tuvimos, Mateo, nos estaba platicando acerca de cómo cuando el Estado no puede cumplir sus funciones más básicas, como por ejemplo mantener la paz, entonces la lealtad de la gente regresa de facto hacia otras formas de lealtad un poco más evidentes, un poco Sí, más más locales. eficientes, ajá. Y es cuando se van a los cárteles, cuando se van a las pandillas. Entonces, en papel tenemos un estado, pero en la práctica vivimos en un estado anárquico Sí. que solamente sirve a los grandes oligarcas locales. Es una oligarquía. Y fíjate, ahora en este momento llegamos a una gran revelación. O sea, la dicotomía no es entre Estado y anarquía, Estado y mercado, mercado y anarquía, oligarquía y monarquía. Esas son simples manifestaciones, simples nombres de las formas de organizarse con uno u otro beneficio. La dicotomía correcta, la dicotomía que nos va a permitir trascender en cualquier forma de organizarnos, es entre entre razón y demencia, o sea, entre razón y sin razón vamos a poder entender mejor las maneras de organizarnos. Pero es que creo que también hay actores que crean lo que a nosotros nos parece demencia a partir de su propia razón. Por ejemplo, no se aplican las leyes laborales, ¿no? No se aplican las leyes laborales y alguna vez lo escuché, es precisamente desde las autoridades más altas, se hace para no afectar la economía, para hacer a México más competitivo, básicamente para que los salarios de los mexicanos sean más bajos y que sean un poco más explotables, a fin de que tengamos mayor inversión extranjera, ¿no? Entonces, si tenemos leyes muy bien escritas, pero no se están aplicando, el único lugar donde podemos incidir es en la autoorganización al interior de los lugares de trabajo, y eso nada tiene que ver con la ley.
Eso tiene más que ver con un cambio de paradigma en la manera en la que se involucran los seres humanos entre sí y con una erradicación de este individualismo atroz que permite los abusos. Hemos tenido varias pláticas los miércoles laborales acerca de pues abusos que se cometen en algunos espacios de trabajo, especialmente apenas tuvimos el caso de Forever 21 y yo me acuerdo que antes de que este tema explotara ya habíamos platicado con algunos trabajadores de Forever 21 y a pesar de que la plática era acerca de los abusos de los empleadores, uno de estos muchachos se subió a la conversación a decir, bueno, sí, yo soy el gerente, entonces yo soy el encargado de cometer estos abusos, pero lo hago porque ellos se lo ganaron, porque por la maldad natural del ser humano ellos van a querer chingarte, porque son ¿En serio flojos, apelan a la maldad? porque no están... ¿En serio dijo eso? Esa fue ¿Apeló a la parte donde me maldad natural del emputé ser y le humano? dije, güey, no mames, sí, No es que mames. ya ves cómo son la gente, son así maliciosos, están tratando Ya de sabes robarse cómo es la cosas. gente, ese es como... Ajá. Y Esa era a mí me línea de sorprendió. argumentación. Pero ¿sabes qué? Ese no es razón, eso es autoridad. A mí me sorprendía mucho que este güey estuviera diciendo esto No, y no alguien me mames. escribió, es que eso es lo que te dicen en la capacitación de gerentes. Eso es lo primero que te dicen. Tienes que traértelos al pedo porque van a estar tratando de estar huevones. Tienes que traértelos al pedo porque van a tratar de Es cortar que horas. por eso te digo Obviamente, que... porque Por le eso, pagan una mierda. Y ahí es donde vamos a hablar del salario, ¿no? Espérate, esa es para mí la replicación de la violencia, güey. O sea, es que por eso tenemos que verlo, o sea, si lo vamos a ver desde el factor psicológico, o sea, lo vamos a ver desde el factor sociológico, pero sí hay una replicación de la violencia. O sea, y la violencia laboral pareciera que, y algún pendejo va a llegar ahorita a decir, es que eso es natural, o sea, es la evolución de la humanidad. No, Pues no es natural. güey, hay formas de organización y para eso tenemos leyes, estoy leyes leyendo- que piden eso. Estoy leyendo sobre muchas otras maneras de Diputados. organización humana Es que y no hay una en mamen, güey, especial o sea. a la que yo aspiro. Aspiro a que algún día nos veamos a nosotros como los Nur. Los Nur son una tribu del Congo que viven completamente libres y en 1957 uno de los antropólogos que los estaba estudiando dijo que cada Nur se considera tan bueno como su prójimo es evidente en cada uno de sus movimientos. Se pavonean como señores de la tierra que de hecho se consideran a sí mismos. No hay amo ni sirviente en su sociedad, sino solo iguales, que se consideran la más noble creación de Dios. Incluso la sospecha de una orden irrita al hombre y no la cumple, o la cumple de una manera tan casual y dilatoria que es más insultante que decirle que no. Pero a ver, ¿cuál es una orden y cuál es un compromiso con la comunidad? Si nosotros tres vivimos en una casa y te digo, Hobbit, lava los Es trastes, eso. güey, te tocan a ti, Es entonces eso. Hobbit va a decir, no, eso me huele a orden. O sea, No, es eso. Fer, Son hazte responsable sacrificios. de lavar los trastes, Son pendejo. sacrificios que cada quien hace por su comunidad. Déjenme hablarles acerca de la motivación intrínseca contra la motivación extrínseca. Tenemos 7 horas, habla de lo que quieras. La motivación intrínseca es lo más bello que puedes tener. Se hizo un experimento donde ponían a 2 ratas en una jaula cada quien, pero hay una diferencia. Una rata está en un espacio con otras ratas para tener interacción social, tiene comida, tiene juegos y demás, y tiene una rueda donde cuando esta rata decida, se puede ejercitar. Ella decide ejercitarse. La otra rata tiene comida, tiene agua, pero está encerrada en la rueda de ejercicio. Entonces, cada vez que esta rata decide ejercitarse, la otra rata tiene que ejercitarse. Es Esa es la Bárbara del diferencia. Regil, güey, o sea, pero en rata sí me lo imaginé. Una rata decide, marcada, una decide sí. y la otra no decide. Entonces, Ajá. cuando revisan después de 6 meses de actividad física los datos de estas ratas, la rata que decide ejercitarse, la que tiene la motivación intrínseca, a partir de su motivación intrínseca tiene todos los efectos positivos de la actividad física. Tiene un tono muscular más grande, es más saludable, su cardio está increíble, pero la otra rata está toda jodida, tiene muchísimo, el cortisol hasta los cielos y el cortisol cuando está muy elevado es pésimo para la salud. Entonces hay una gran diferencia entre la motivación desde dentro y la motivación desde fuera. Cuando te dan una orden, básicamente es motivación extrínseca y si tú la aceptas, entonces estás en otro estado mental que si tú deliberadamente te nace Ahora, sacrificarte por ejemplo, por la orden tu te puede sociedad. generar un estado de deliberación y de convencimiento si es una orden que además de obligar, o sea, que además de enunciar una recomendación, incluye dentro de sí misma las causas por las cuales esa recomendación es compatible con tu ética, ¿no? O sea, cuando tú me estabas hablando acerca de los NUR, o ¿cómo se llaman los NOR Suiza? Los NUR. Los NUR. Los Es la- nerds suizas. esa es la gran diferencia entre nosotros y los NUR, que los NUR no aceptan órdenes, tienes que convencerlos de hacer las cosas, y de su propia... Pero O tiene sea, que los convencerlos por ejemplo, de la hacer frase cosas.
que están fuera de su responsabilidad. O sea, No Es es que- hablamos de eso. Es que Luego, hay que precisamente, pasarnos como a la todos son antropología libres, como todos son libres, todos deciden de su propia Dígale a su voluntad. podcast de Ese es el tema, antropología eso es lo Nur. que yo quería hablar. O sea, el Hobbit afirma que los Nur Suiza viven libres. Al decir que viven libres, uno pensaría que no tienen ni patrón, ni amo, ni Dios, ni ley, y que es la fuerza del viento la única patria que siguen, como decía la canción del pirata. Pero yo estoy convencido de que tienen distintas maneras racionales de distribuir la tierra, de distribuir las cosas, con las cuales están convencidos. ¿De Son qué leyes. hablamos cuando hablamos vivir en libertad? Hablamos acerca de estar conformes con el sistema de relaciones que nos rodea. Y ahora eso nos mete también, tiene un juego esa aceptación del sistema de valores que nos rodea. Tiene el extraño juego de que tú, por ejemplo, tú puedes estar convencido de lo que ves, de que la manera en la que vives es la manera correcta, y que tú estás convencido de ese sistema de valores y que las acciones que haces las haces por tu delimitación. Pero es como el mito de la caverna de Platón. Hay una persona que está viendo atrás, arriba de la caverna, dándose cuenta de que lo que tú estás haciendo, de lo que tú haces, es simplemente una ilusión y que no eres completamente libre. Tú crees que eres libre, estás convencido de la utilidad de tus acciones, pero porque tu sistema de interpretación es muy limitado. Y esa persona que está fuera de la caverna de Platón observa a los que están adentro, viendo este desfile de sombras, amarrados y obligados a verlo, y se da cuenta de que no es la realidad la que ellos están viviendo, y que él sí tiene una perspectiva de la realidad y que no son realmente libres. Entonces, esa ampliación de conciencia puede aumentar o reducir la libertad. Entonces estamos de acuerdo que la ilusión de libertad no es libertad. Sí. Estamos de acuerdo, sí. El punto al que iba con Ahora, el ejemplo... eso no resuelve Pero el problema ¿qué de vas a dónde llega la libertad. O sea, ¿en qué El momento punto- termina la ilusión? ¿A El qué punto ibas al con que los iba- NUR? Pero yo ya no entendía que ibas con los NUR. El punto al que iba con el ejemplo de las ratas y con el de los Nuer es que los Nuer son una sociedad que existe a partir de la motivación intrínseca. Y la Ajá. nuestra es una sociedad que existe a partir de la motivación extrínseca. Las cosas más básicas de la vida que necesitas para existir y no morirte, comida, agua, techo, vivienda, todo eso existe como un incentivo para la productividad. Si no estás trabajando constantemente, el próximo mes ya no tienes cómo pagar la renta. Si no estás trabajando constantemente desde la motivación extrínseca, si no te están obligando a hacer cosas que no quieres hacer, si no estás pasando las mejores horas de tu día, básicamente dedicándoselas a generar capital para alguien más, entonces el próximo mes ya no tienes dónde vivir, ya no tienes que comer, ya no tienes las cosas más básicas de la vida. Hemos construido una sociedad que existe a partir de la motivación extrínseca y la evidencia empírica nos dice que esta es una sociedad que va a hacer a la gente más estresada, que va a hacer a la gente más sumisa, que está sacando lo peor de la gente y que además no es ni siquiera la más productiva, porque la mayor productividad, los mejores sentimientos, las mejores emociones y la mayor motivación provienen de la motivación intrínseca. Entonces, este gran mito de la economía que viene desde el siglo XIX de que si no apaleamos a los pobres y si no hacemos la situación de los pobres lo más desesperada que podamos para que tengan un incentivo para trabajar, eso está mal. Eso es cruel y además está equivocado. Además los lleva a su autodestrucción porque al momento de encadenarlos, una vez que ya fueron libres y estaban fuera de la caverna de Platón y los metes y los encadenas y los quieres hacer vivir en conformidad con el nuevo mundo y con las nuevas leyes, van a generar un terrible desencanto. Y ese terrible desencanto no va a llevar a nada más que a la destrucción del mismo sistema que los está encadenando.